Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy, si esta serie todavía no la conocías, espero que le des un buen like a este vídeo y cuando acabes de verlo, que te vayas a verla porque créeme cuando digo que vas a flipar. Antes de ir con el vídeo me gustaría deciros que yo no soy crítico de series ni de películas, nada que tenga que ver con el cine, pero sí que es verdad que cuando hay algo que realmente me gusta traerlo al canal y compartirlo con vosotros. Con esto quiero deciros que, bueno, este vídeo pues es un vídeo un poco fuera de lo que yo hago, pero sí que quería traeroslo ya que realmente es una serie que me ha sorprendido muchísimo y que la primera vez que la escuché la verdad es que no me llamó mucho la atención. También me gustaría añadir que para nada que voy a hacer spoiler de esta serie, por si hay gente que todavía no la conoce o sí que la conocía pero no la ha visto, o directamente la gente que la haya visto, pues genial, pero sobre todo para estas personas que he mencionado anteriormente, no quiero hacer ningún tipo de spoiler para no estropear lo que es la serie. Y bueno, con todo esto ya dejo de ponerme misterioso y la serie es una serie que ha pegado un petón 2 semanas o 2 semanas y medias atrás y es de Netflix. Efectivamente, seguro que hay gente que ya sabe a qué serie me estoy refiriendo. Y sí, es Monstruo Jeffrey Dahmer. Pues sí, para la gente que la conocéis, que os voy a contar, es una pasada de serie. Y para la gente que no la conocía, solo deciros que no es una serie que sea bonita o, bueno, similar, ¿no? Es una serie que es basada en hechos reales y lo que es el argumento, la recopilación de la información, los actores comparados con los de la vida real, etcétera, etcétera, es impresionante. Es una serie que de verdad os va a flipar. ¿Y de qué trata esta serie? Porque, bueno, sí que es verdad que no os voy a hacer spoiler, pero un pequeño resumen de lo que sería el argumento de esta serie. Ok. El protagonista, Jeffrey Dahmer, esto transcurre en los años 1978 a 1991, 92, más o menos, bueno, en el 91, sí, más o menos 91, 92, ¿vale? Y es un asesino que mató a 17 niños y jóvenes, la mayoría de ellos de color y gays. Es una historia, ¿vale? Que tiene 9 capítulos, bueno, mejor dicho, es una serie que tiene 9 capítulos, cada capítulo dura 45 minutos. Y esto empieza desde, pues básicamente desde que es pequeño, ¿no? Al principio te hacen un spoiler de cómo acaba, ¿vale? Pero después de esto, la serie empieza pues siendo Jeffrey Dahmer pequeño, qué consecuencias ha vivido hasta ser mayor y todo lo que ha hecho. Además que esta no es una serie normal donde pues realmente es un asesino que mata y ya, y se queda ahí la cosa. No, es un asesino que, bueno, ¿cómo explicarlo? Que básicamente se lleva a las víctimas a su casa, por decirlo de alguna manera, y pasan ciertas cosas antes de matarlos. O sea, ya os digo que probablemente hay cosas que no os las esperéis y que son realmente escalofriantes. De todas formas, abajo en la descripción os voy a dejar un pequeño tráiler de lo que es esta serie, ¿vale? Está en Netflix, pero sí que es cierto que igual si indagáis un poquito por ahí probablemente la podáis ver piratilla en internet, pero ya os digo que los que tengáis Netflix está ahí, no os compliquéis, ir a mirarla ahí. Aquí abajo os dejo lo que es el tráiler que sacaron del propio Netflix, si no recuerdo mal, donde pues más o menos te muestran un poquito, porque realmente tiene de tela, un poquito de lo que trata la serie. Esta serie es una serie que ya os digo os va a dar mucha agonía, mucha angustia, hay ciertos momentos que vais a tener impotencia y básicamente es, esto sí que lo puedo decir, pero Jeffrey Dahmer se muda a un barrio un tanto marginal y que además residen mayormente gente de color. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, que esto ocurre en Estados Unidos, ya sabéis que la gente de color y los gays pues es algo que a día de hoy está complicado. Pues imaginaros en 1978 cómo estaría la cosa, y más en un barrio problemático, o sea. Con esto quiero deciros que Dahmer no se muda a ese barrio por casualidad, sino realmente porque sabe que ahí la policía básicamente no va a hacer ni puto caso y que si va probablemente de la situación que haya causado, probablemente salga impune y no le pase nada, que efectivamente es lo que le pasa la mayoría de las veces. También me gustaría añadir que los crímenes de Dahmer involucran lo que es el canibalismo y la necrofilia, o sea, cuidado, que aquí hay telita. Por lo demás, lo único que sí que os puedo contar es que hay una cosa de la serie que me gusta mucho, que básicamente es una persona que vive al lado del piso de Dahmer. I know, but nobody heard me.
esta pues sí que llama a la policía y todo eso, entonces no le hacen ni puto caso. Y claro, aquí es realmente cuando, bueno, en muchas situaciones vais a notar esa impotencia de, joder, es que empatizo con esa persona porque es que no puedo hacer absolutamente nada. Y ya os digo que es una serie que, bueno, obviamente lo vais a odiar, por supuesto, porque es un monstruo, o sea, este tío está mal de la puta cabeza, aunque tampoco hay que tener un máster en psiquiatría para saberlo. Al final de la serie sí que es cierto que hay algún momento que intentas entender a Jeffrey, a Dahmer, al protagonista, pero realmente es que no hay por dónde cogerlo, o sea, es un tío que está loco, es que tampoco os quiero dar más spoilers, pero es un tío que está loco y de verdad, o sea, no os voy a contar nada más, quiero que vayáis a mirarla, los que ya la conocíais, darle una oportunidad, porque yo, por ejemplo, había oído hablar de esta serie, no me llamaba mucho la atención, pero sí que es cierto que miré un par de capítulos con mi pareja, que ella los estaba viendo, y me engancharon. Claro, luego ya, esta semana, pues claro, estamos a viernes, pues esta semana la empecé a ver. Solo son 9 capítulos, pues me vi los capítulos que me quedaban desde el principio y es una serie que en más de un momento, o sea, vais a flipar y la gente que sea sensible no me extrañaría que en más de un capítulo echéis a llorar seguro. También añadir que, bueno, en Netflix lo ha petado, ha batido récords de audiencia y bueno, no me extraña porque esta serie ya os digo que vais a flipar muchísimo, pese a que lo haya dicho 34,4 veces que vais a flipar, pues sí, o sea, es impresionante. Y si os gusta lo que es la historia, en plan, no que os guste lo que hace, sino que la historia os ha parecido increíble en internet, pues podéis ver cosas, ¿no? De aquel entonces, de cuando pasó, temas de, bueno, cosas. No os voy a decir nada más para no hacer spoiler, pero si os gusta o si tenéis interés por internet, hay un montón de información de lo que pasó en aquel entonces. Así que nada, chicos, el vídeo de hoy ha sido cortito y repito, yo no soy ningún fanático de las series ni de las películas, nada que tenga que ver con el cine, no hago críticas, pero sí que es algo que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención y como estáis ahí, a mí me gusta pues traeros todo lo que personalmente pienso que es la hostia. Y esta serie sin duda, si la veis, creo que no va a defraudar a nadie. Lo dicho, chicos, si os ha gustado el vídeo, darle un buen like, comentar cualquier cosa, por favor no hagáis spoiler, aunque esto va a ser difícil, pero si yo veo que hacéis spoiler, borraré el comentario, así que no toquéis los huevos. Suscribiros si todavía no lo estáis, darle a la campanita para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo.